Güey, ya, no mames. En este podcast te platicamos todo lo que aprendimos a punta de chingadazos para afrontar la vida. Aquí no encontrarás clichés ni frases motivacionales vacías. Te ofrecemos un enfoque real, íntimo y práctico, desde nuestras propias historias de éxito y fracaso. Y te compartimos las herramientas, estrategias, guías y la ciencia detrás de todo lo que nos ayudó a transformarnos en la versión 2.0 de nosotros mismos. ¡Arre! ¡Vámonos! ¿Te has dado cuenta que últimamente como que han aumentado los casos de ansiedad? Güey, ya no manches, sí, está cañón. Ha habido, o sea, especialmente con la gente joven, ¿no? Muy cañón. Ay, ya me sentí viejito. Oye, sí, muy cañón. O sea, sobre todo con los chavos. Con la generaciones yo creo que incluso antes de la millennial, ¿no? Bueno, después de la millennial. Sí, la generación de vidrio que le dice, ¿no? Sí, o sea, como que cada vez veo más, incluso en los TikToks, ya sabes, en todos lados. O sea, como que mucha gente padece de ansiedad, pero lo noto mucho más que antes. Está muy cañón. O sea, ¿tú has tenido algún episodio de ansiedad? Sí, yo tuve en mis peores momentos con mi tema de cuando las cosas no me estaban funcionando, con el tema de ansiedad y todo eso. Sí, los ataques de ansiedad son brutales. O sea, es un tema que si nunca lo has tenido, cuando alguien te dice es que estoy teniendo un ataque de ansiedad y que verdaderamente esté teniendo un ataque de ansiedad, la gente lo descarta muy rápido, ¿no? Es así como, ay, ¿Qué pobrecito. hago? ¿Y pues qué hago? Ajá. Ay, pues, respira, tranquilo, no pasa nada. ¿Y dónde lo sientes? Pues es que, o sea, ahora sí que depende mucho, pero la ansiedad se manifiesta de maneras muy particulares en cada persona, ¿no? O sea, hay que entenderlo que cada uno somos muy particulares, pero literal tú puedes llegar a manifestar físicamente dolencias. O sea, incluso hasta de sentirte paralizado, de sentirte... O sea, cuando tienes una ansiedad que te da mucho miedo, por ejemplo, o sea, puedes ser no funcional y la gente no lo entiende. ¿No respirar, por ejemplo? No respirar. A mí me pasaba mucho la falta de aire, ¿no? O sea, como ese ataque de ansiedad que me daba a mí, además era un ataque de donde entras en una un ciclo negativo, donde te estás autoalimentando. Entonces, de manera constante y muy rápido, o sea, tu pensamiento negativo te ataca, y tú piensas peor, y no hay manera de salirse. O sea, ¿Cómo logras romperlo? pues mira, es un... Digo, en el momento, o sea, más allá en periodos, o sea. Ok, en el momento y funciona muy bien. Pues estas sí son tácticas de psicología, ¿no? Pero lo primero que tienes que hacer es romper el ciclo de pensamiento. Entonces tú tienes que salirte del ciclo de pensamiento y empezar a tener fijación en otra cosa, ¿no? Entonces hay diferentes tácticas. O respirar, ¿no? Entonces haces un tema de respiración, donde lo que tienes que hacer es primero calmar físicamente el cuerpo, porque te digo, no nada más es la mente que está volviéndose loca, sino tu cuerpo empieza a tener una reacción adversa. Entonces hay que hacer respiración de caja, de box, donde respiras, inhalas durante 4 segundos, 8, 10, lo que sea, sostienes el mismo tiempo, exhalas durante el mismo tiempo y otra vez, ¿no? Entonces, si yo estoy inhalando 4 segundos, sostengo 4 segundos, exhalo durante 4 segundos y nuevamente inhalo, ¿no? Eso empieza en el momento en el que tú te tienes que concentrar para esto. O sea, tú no de manera natural respiras 4 segundos, sostienes 4 segundos, ¿no? Entonces eso te ayuda a empezar a manejar el estrés. Empiezas poco y lo vas subiendo, ¿no? Entonces empiezas con 4, 6, 8, 10 y luego lo repites. Te quedas en la parte más alta, en lo de 10. Si puedes 10, 20, ¿no? O sea, donde puedas y lo mantienes. Esto es un poco lo que haces, por ejemplo, tú con los ejercicios de los baños en hielo. Sí, es muy similar. Digo, el box breathing funciona, o sea, para calmar la mente, para centrar la mente.
es un tema también de psicológico en el que no nada más es un tema fisiológico, sino también psicológico para que empieces a centrarte, ¿no? A centrar al individuo en lo que necesitas que se centre. Pero para ti, cuando estás en un ataque de ansiedad, funciona muy bien. La otra que funciona mucho, usualmente si tú eres el del ataque es difícil que tú lo hagas solo, pero si tienes a alguien que te acompañe, es esta parte donde te digan, ok, dime 5 cosas que puedes ver. ¿No? Entonces empiezas a buscar y pues estoy viendo un libro, veo el sillón, veo la compu, veo la mesa. Exactamente. Es un tema donde lo que necesitas es aterrizarte en el momento en el que estás. Entonces es 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes tocar, ¿ok? 3 cosas que puedas oír, 2 cosas que puedas oler, 1 cosa que puedas probar. Wow, me encanta. ¿Ok? Y en el momento en el que haces eso, inmediatamente te aterrizas. Ahora, una vez que ya estás aterrizado en el presente, lo que tienes que hacer es procurar tener algún tipo de actividad. O sea, tienes que tener una actividad inmediata. Esto soy yo diciéndotelo, ¿ok? O sea, los psicólogos y a veces los psiquiatras te dicen otras cosas. Yo encuentro que lo único que mata la ansiedad es la actividad. Y no me refiero a salta a correr un maratón, pero tienes que tener una actividad. Ponte a dibujar, ponte a leer, ponte a... No te pongas a ver la tele, ¿no? Eso sí, no te... Y las redes sociales. Menos las redes sociales, porque entonces, o sea, entras en otro ciclo de ansiedad. O sea, salta a caminar, acércate a la ventana y ve hacia afuera, ¿no? O sea, que te pegue el aire, que te pegue la lluvia, que te pegue el frío. O sea, ese tipo de cosas te ayudan mucho. Estar descalzo, por ejemplo, y caminar en la tierra, en el pasto. Si vives en un departamento, pues va a parecer una estupidez lo que te digo, pero salte y sube y baja 2 pisos, descalzo. Esa conexión te va a ayudar a salirte en ese momento en particular de la ansiedad. Oye, ¿y qué es lo que lo origina? La ansiedad se origina de la necesidad de nuestras mentes de encontrar un problema y hacerlo muy grande, o de la falta de algo que quieres, ¿no? Entonces, si estás buscando que la gente te apruebe, por ejemplo, ¿no? Esta aprobación externa y no la estás recibiendo, te genera ansiedad, ¿no? Hoy día con el tema de las redes, ¿no? El famoso FOMO, el Fear of Missing Out, es ansiedad, tal cual. Y ahora ya es un problema gravísimo con la gente. Digo, y seguramente tú has sido víctima de ello de pronto, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito más lo del FOMO? Sí, o sea, de pronto estamos viendo las redes sociales y dices, no manches, güey, estos güeyes se fueron mis amigos, o mi amiga está en la playa y se le está pasando bomba, ¿no? Porque además en redes sociales tienden a ponerte lo más bonito de la vacación. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Exagerar lo padre. Ay, estuvo de... Sí, güey, nada más que nadie te dijo que para que bajara a la playa tuvo que arrastrar el carrito, pero se le cayó el café, pero y entonces se quemó, pero entonces mentó madres, pero eso sí, te pone bien padre cuando ya llegó a la playa y la escena de la playa divina, ¿no? Claro. Entonces, eso nos genera ansiedad, de nosotros no estamos viviendo ese momento. Porque es muy chistoso cómo funciona nuestro cerebro. Tu cerebro, o sea, neuroplásticamente, tu cerebro está teniendo la experiencia que esa persona te está enseñando. De hecho, el otro día estaba leyendo justo que el 91.4% de las cosas que nosotros pensamos que nos pueden pasar, no nos pasan. Sí. Pero, eso sí, todas las cosas con las que preocupamos a nuestro cerebro, que decimos, ay, es que qué tal que pasa un tren y me atropella, es que no sé qué, bla, bla, bla. Nuestro cerebro está viviendo esa experiencia. Entonces, por supuesto que la forma en la que nos sentimos físicamente va acorde a esas cosas que le estamos diciendo a nuestro cerebro. O sea, ese 91.4 de cosas horribles que le estamos diciendo a nuestro cerebro que estamos viviendo, nuestro cuerpo lo interpreta como, o sea, te está llevando la chingada, ¿no? O sea,
en lugar de estar enfocados en el otro porcentaje, ¿no? De cosas que serían grandiosos que nos puedan suceder, ¿no? O sea... Sí, o sea, estás viviendo... O sea, al final del día, lo que te está pasando, en realidad no te está pasando. Es tu mente interpretando lo que en teoría te está pasando, ¿no? O sea, suena como de coco crazy, ¿no? O sea, pero literal es la situación. O sea, el miedo per se es tu mente teniendo un momento de fuera de control. Entonces, como tú no estás controlando la situación en la que te encuentras, pues entonces se vuelve un miedo, ¿no? Entonces, digo, yo sé que la definición que di de ansiedad no es la clínica, pero hay que entender que básicamente el tema que vivimos con estrés y el estrés genera ansiedad, va creciendo. Y va creciendo cuando nosotros nos encontramos fuera de control. Oye, pero es bien importante algo que acabas de decir. O sea, igual y no es la definición clínica, pero sí es la definición de cómo te sientes tú. Exactamente. Y yo creo que en ese sentido hay que respetar a todas las personas, ¿no? O sea, en cómo se sienten cuando sienten esa ansiedad. Justo lo que decías, que no se acomoden, ya, güey, respírale, ¿no? O sea, Ya, bájale. Ya, cálmate. Oye, yo, o sea, después de, por ejemplo, con los infartos, ¿no? Algo que nadie te dice bien es que superar un infarto físicamente o fisiológicamente, la neta es bien sencillo. El problema es el infarto mental. ¿A qué voy con ello? O sea, genera un impacto, hace un imprinting en tu cabeza bien pesado. Y yo muy al principio no podía definir mis ataques de ansiedad. O sea, no podía definir, por ejemplo, yo acabé en el hospital 2 o 3 veces pensando que me estaba volviendo a dar un infarto. O sea, los síntomas eran Tú exactos. mismo te estabas generando O sea, fue el embarazo utópico. exactamente. O sea, así de, güey, no me... O sea, es que me está dando, es que ya no puedo respirar, es que me duele el pecho, es que empieza... Y eran los síntomas, ¿ok? No me los estaba inventando, o sea, mi mente los estaba generando en mi cuerpo. Y mi cabeza empezaba a darle vueltas nuevamente, ¿no? Entonces, en vez de decir, a ver, tranquilo, realmente te está pasando, a ver, vamos a explorar si es el dolor, si no es el dolor. O sea, inmediatamente era vuelta, empezaba en el ciclo y el ciclo no terminaba. Y me metía cada vez más, ¿no? Ya hasta que fisiológicamente yo generaba el malestar físico, me sentía de la fregada y me estaba muriendo. Oye, ¿cómo puedes desde afuera ayudar a alguien que tiene ansiedad? O sea, situándolo con tu ejemplo, ¿no? O sea, si tú en algún momento, digo, ya afortunadamente tú encontraste las herramientas para tú mismo regularte. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien allá afuera que todavía no entiende cómo regularse? ¿Qué podrías sugerir? ¿Cómo podríamos ayudarlos desde afuera? Mira, es un tema de patrones. O sea, la vida es de patrones. O sea, hay que analizar el patrón. ¿Cuáles son los detonantes o los triggers que estás teniendo cuando te sucede eso? No es fácil, ¿ok? No es una chamba fácil. Es una chamba donde tienes que tener una conciencia muy particular, tienes que tener una awareness muy particular de ti mismo, de lo que te rodea y entender qué es lo que lo está causando. ¿Cómo empieza? ¿Dónde empieza? No tanto el por qué. Porque el por qué, o sea, luego puede ser muy obvio el por qué. Pero usualmente no nos damos cuenta que hay patrones que nosotros mismos estamos generando para caer en esa ansiedad, ¿no? El tema de los hábitos te ayuda muchísimo también a salirte de caer en el tema de la ansiedad y la acción. O sea, la mayoría de los hombres, o sea, de género, tenemos esta dolencia y este sufrimiento silencioso, ¿no? O sea, la muerte masculina es muy silenciosa. No la externamos. Por un tema de sociedad, por un tema de percepción, por un tema de vulnerabilidad, por lo que tú me digas, ¿no? Que luego se convierte en masculinidad tóxica y que sí, todos estos rollos, lo que tú me digas. Pero al final del día la vivimos muy interiorizado. Y se convierte en una ansiedad drástica. Que si no tienes la capacidad, y a ver, allá afuera habrá gente que me diga, pues, que nadie les ha pedido que nos mantengan, ¿no? Nadie te ha pedido que... Sí, lo entiendo, o sea... Sí, pero históricamente, culturalmente, hacia es lo que es.
Y en las mentes del hombre eso funciona. Cuando la gente está inactiva, ¿no? Entonces te quedaste sin chamba. Tu negocio no está caminando hacia donde quieres que las ventas no están, lo que tú me digas. Es un tema donde lo que más empieza a generar la ansiedad es el patrón de inactividad. Porque cuando tú estás inactivo, tu mente empieza a volverse loca. Ahora, no es lo mismo que tú digas, voy a tener un periodo donde me voy a sentar a daydream, crear, y entonces tu cabeza está pensando. Eso es actividad mental. Hay actividad mental, tienes actividad emocional, tienes actividad física. Tienes que tenerla, porque en el momento que no la tienes, tu mente se empieza a volver loca. Y hay que distinguir el patrón cuando estás cayendo en ello. Si tú eres el gordo clásico que está allá afuera echándose una chela, comiendo papitas enfrente de la tele, viendo Netflix, güey, vas a sufrir ansiedad sí o sí. Seas hombre o mujer, seas lo que seas. Si tú estás encerrada en tu casa porque tú crees que ese es tu rol como mamá, quedarte en tu casa mientras tus hijos ya se fueron a la escuela, te va a dar ansiedad. Cuando estés viendo la vida de todos los demás ahí, siendo, no sé, haciendo y haciendo. Y viendo pasar, ¿no? Entonces, qué cañón que esas son las cosas que nos generan, que tienes que empezar a distinguir. Entonces, genera tus patrones, distingue cuáles son los patrones. Por ejemplo, cuando la gente se pone a ver de manera envidiosa las redes sociales, ¿y a qué voy con ello? Estás ahí viendo la red, ¿no? Y estás pasando ahí en el Insta y en el Face y dices, estos güeyes, la familia perfecta, otra vez se fue de vacaciones. Esta pinche vieja otra vez está en París o en, yo qué sé, ¿no? O sea, lo ves con envidia. Porque es un anhelo tuyo, es un anhelo que no estás teniendo, que tú lo conviertes en envidia. Y la envidia es como tener un carbón a medias prendido. Tarde o temprano te va a quemar. Y depende de qué lado lo agarras, te quema más o menos, ¿no? Entonces, sí tienes que empezar a entender cuál es el patrón de las cosas que te generan esa ansiedad, que empiezan a generar esta idea poco productiva en tu cabeza y que te está mandando a dar vueltas y vueltas de manera negativa. Que la ansiedad clínica o la ansiedad fuerte se puede manifestar, como yo te decía, en un efecto fisiológico. Esa es la peor, porque la gente se paraliza. Es que te juro que no hay manera de hacer nada. Y hay gente que luego dices, ¿qué le pasa a esta persona? Y está casi así, echándose para adelante, para atrás en su silla, o se quiere meter a su cama y no vuelve a salir, o llora, o no sé. Eso es bien difícil, ¿no? Y esa necesita tratamiento, y si estás en un punto de estos, es bien recomendable que te acerques con un experto, que tengas ayuda clínica importante, ¿no? Oye, a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando veía las noticias y ya sabes que todas las noticias que sacan, pues, o sea, realmente no veo ningún lugar donde pongan noticias positivas y lindas, ¿no? Sino más bien son noticias que siempre te generan esta angustia o este enojo o esta frustración, etcétera. Y llegó un momento en el que me di cuenta que eso provocaba en mí algo que no me gustaba, o sea, provocaba en mí que me sintiera todo, o sea, no llegaba a un punto como el de quizá tener un ataque de ansiedad, pero sí podía notar que era algo que me generaba mucho disconfort a lo largo del día. Sí, estabas abrumado. Abrumada totalmente. Entonces lo que opté yo, por ejemplo, por hacer ahí, fue decir, no más noticias, no me importa, o sea, no puedo vivir así, ¿no? Y es parte de esto que hablábamos el otro día, hablábamos hace rato de esta manipulación también un poco de que pues, al pueblo hay que tenerlo con miedo, ¿no? Ahora, regresando al tema de tu ansiedad, ¿cómo te gustaría o cómo sería prudente que alguien te ayude si entras en un episodio sin que tú hubieras tenido esas herramientas que hoy tienes para resolverlo tú mismo? A ver, otra vez, ¿cómo? Sí, si te da un ataque de ansiedad y tú no tuvieras estas herramientas que hoy tienes para resolverlo tú mismo, ¿cómo alguien te podría ayudar? O sea, si eres tercero, ¿no? Sí, estoy sentada aquí contigo y te da un ataque de ansiedad. Ok, si tú estás viendo que alguien está teniendo un ataque de ansiedad, o sea, lo primero es que tienes que ser súper empático y muy compasivo. Okay, especialmente con los niños. O sea, una de mis hijas sufre de ansiedad durísimo. Y es bien difícil de pronto sacarla de la ansiedad. Entonces, si tú estás en un mal lugar,
¿ok? O sea, literal, ¿eh? O sea, sí, así lo digo. Si tú, que eres la persona que está viendo que otra persona está teniendo un ataque de ansiedad y tú no estás bien, en el sentido en que en ese momento en particular estás enojado, estás frustrado, lo que sea, mejor no te acerques porque no vas a ayudar a nada. Al contrario. Al contrario, lo vas a volver peor. ¿Okay? Entonces es bien importante que la persona que te va a ayudar tiene que saber que viene de un lugar donde tiene la capacidad de ayudarte porque está calmada. Es esa empatía y esa compasión. Porque la mayoría de la gente no lo entiende. O sea, no entiende que estás viviendo un episodio que para ti es una locura. No lo entiende. Y menos si nunca ha tenido un episodio de ansiedad a esos niveles. No lo va a entender. Entonces, primero tienes que entender que esa persona verdaderamente lo que está sufriendo es real. Para esa persona es real, al 100%. Sí, se está cayendo el mundo, sí, se está quemando Roma, sí, o sea, sí, ¿ok? Esa es su realidad. Entonces, tienes que traerla al presente, al momento actual. Con este ejercicio, como me decías, dime 5 cosas que estés viendo, pero ¿qué pasa si en ese momento la persona está bloqueada? Va a estar bloqueada. Si esa persona está bloqueada, no importa. O sea, el contacto físico ayuda mucho, ¿no? O sea, un buen abrazo, estoy aquí contigo. Eso calma a la persona. El escuchar tu voz, el escuchar... Tranquila. Exactamente, tranquila, te tranquiliza. El sentir un abrazo de una persona que está tranquilizada, que su energía literal, su vibración está en un nivel suave, va a ayudar a esa persona. El otro día estaba viendo que también como estos abrazos que son como, digamos, esa persona la que está teniendo el ataque de ansiedad está de espaldas a ti y tú la abrazas, no sé si me explico, si lo puedes explicar tú, ajá, la abrazas por atrás y como que la sostienes, realmente haces este movimiento de te estoy cargando, te estoy sosteniendo, ¿sabes? O sea, no es un abrazo como de, ay, chiquito, chiquita, o sea, no es un abrazo de... sino es un abrazo de piedad, es un abrazo de contención, exactamente, es lo que te digo. Entonces, esta sensación de te estoy conteniendo, estoy a tu lado, estoy contigo, eso es toda la diferencia del mundo. Y, o sea, decirle, vamos a respirar juntos. No le digas, respira, ay, ándale, respira profundo. No, en ese momento igual y no le da la capacidad de respirar. Es un tema de acompañamiento. Te acompaño a respirar, vamos a respirar. No puedo respirar, ok, no puedes respirar. Oye, o sea, la idea es que lo tienes que sacar del ciclo. Entonces tienes que encontrar algo que en ese momento sea algo que pueda aterrizar. Entonces, este acompañamiento la aterriza, ¿no? Esta persona, haz de cuenta de decir, en una de esas tienes un meme chistoso en el teléfono y se lo puedes enseñar. En una de esas puedes platicarle acerca de una experiencia que estás viviendo tú en ese momento. Decirle, huele esto, ¿no? Exactamente. Ajá. Oye, ¿escuchaste? ¿escuchaste este ruido? Mira cómo se oyen los pajaritos. Ya viste qué chava tan guapa, ya viste qué chavo tan guapo. O sea, algo que haga clic en el cerebro y desconecte. Es un tema de desconectar. Imagínate que estás desconectando la lavadora ahora. No sé, exacto, la licuadora está funcionando y no la puedes apagar picándole los botones. ¿Qué haces? Sí, la desconectas. La desconectas. Es lo mismo. Vamos a desconectarla. Pum. Eso ayuda muchísimo. Ahora, tú decías, fíjate que tu caso es bien interesante porque es el de millones de personas. Ver las noticias. Si yo estoy viendo las noticias, ¿ok?, me genera ansiedad. Yo dejé de ver las noticias y de oír las noticias. Así, ¿eh? No quiere decir que esté desconectado del mundo. Lo que decidí hacer fue leer. Entonces, escojo qué noticias leer. Porque la mayoría de las noticias, la neta, no sirven más que para hacer impacto. Están diseñadas para impactar y para vender. Eso es lo que quieren los periódicos, los radios, la televisión. Y además, lo peor que puedes hacer es estar consumiendo lo que ellos quieren que tú consumas. ¿Ok? Porque lo único que están consumiendo, lo único que están vendiendo y lo que estás consumiendo tú es miedo. Tal cual. ¿No? O sea, tú oyes las noticias de... tengo una tía que vive en Estados Unidos y está escuchando las noticias ahorita del Popocatépetl que está en erupción. El Popocatépetl. El Popocatépetl. Entonces dice, y me manda y me dice, vete a comprar unas máscaras a Home Depot de estas con la que los... Le digo, ¿de qué hablas? No, es que está gravísimo. No está gravísimo. Hay un tema donde sí tenemos una alerta importante, específicamente las comunidades alrededor del volcán, pero yo vivo en la Ciudad de México, güey, donde actualmente, por los vientos, por la temperatura, por las lluvias, no tenemos un problema. Pero ya me quería mandar, o sea, hay unas máscaras especiales que nos iba a comprar a toda la familia, ya sabes, así le digo,
tú estás comprando lo que te están vendiendo allá. Y lo entiendo. O sea, es la única manera que tienes la capacidad de ver realmente. Pero lo que voy con ello, sin meternos en el tema de las noticias, es un patrón. Entonces imagínate, tú tenías desconfort todo el día. Entonces, hablando de noticias, ¿cuál es el mejor horario para ver noticias? O leerlas o escucharlas. A media tarde, media mañana. No las escuches al principio de tu día ni al final de tu día. Porque al principio de tu día ya te jodió el día entero. Oye, ¿qué tal que para cerrar el día, yo lo que hago, junto con mi hija de pronto, es ver memes chistosos o ver videos chistosos, ¿no? Algo que, por supuesto, te cambia este mindset de cosas a lo mejor que sentiste o que viviste o lo que sea, y te provoque sentirte contento, Risa. ¿no? O sea, aunque sean boberías, no importa. Y duermes tranquilo y amaneces tranquilo, ¿sí? Una cosa, digo, que yo creo que es bien importante hacer es... A ver, no todos estamos hechos para hacer un diario, ¿no? O sea, la neta. O sea, yo ponerme a escribir un diario en la noche, o sea, lo recomiendo mucho. Yo en lo particular no puedo. Hacer journaling a mí me cuesta mucho trabajo. Yo mi journaling lo hago con el teléfono. O sea, no me pongo a escribir. Un día compártanos tus memorias. ¡Ey! Son muy oscuras. No, pero sí, pues haz de cuenta que grabo. Y no se trata de hacer journaling de... Querido diario, exacto, ¿no? O sea, lo que hago es decir, hoy tuve un gran día, ¿no? O sea, analizo mis pros y mis... O sea, cuáles fueron mis highlights del día y cuáles fueron mis puntos ciegos. Ojo, la palabra, eso que todo el mundo te dice, ay, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad? No manches, güey, ¿cuáles áreas de oportunidad de qué hablas? O sea, ¿cuáles son tus puntos ciegos? ¿Qué fue lo que no viste en el día que pudiste haber mejorado? ¿O qué vas a mejorar mañana? O aún mejor, lo que más me funciona a mí es decir, ok, mañana tengo por hacer esto. Entonces ya dejo mi cabeza con el mindset de mañana, lo cual me quita ansiedad. De Ok. tener lo que resolver ese día. Exactamente, porque empiezas con el, "Oh, es que no lo resolví hoy", o no, es que mañana, o sea, yo entiendo que igual te da ansiedad, mañana tienes una presentación, perfecto, güey. Pero, ¿qué pasa si hablas acerca de eso a ti mismo y dices, o sea, mañana tengo que hacer esta presentación, me va a ir muy bien porque tengo ya ensayado, porque ya la hice, porque no la hiciste? Ah, ¿qué crees? Acción. Pues no pejetees, no te duermas temprano y ponte a trabajar. Y te va a quitar la ansiedad. Regreso al tema de revisar tus patrones. Tú tienes un patrón que te diste cuenta que viendo las noticias pasabas muy malos los días. ¿Cuáles son los patrones para otras personas que generan ansiedad? Sí, lo que decíamos, redes sociales o estar chismeando, personas tóxicas, estar chismeando en la vida de los demás y viendo cómo el pasto es más verde en otros lados. Exacto. Entonces eso te ayuda mucho a quitarte la ansiedad. Eso te va a ayudar a tener una visión más clara de ti. Y digo, y si no es clínico, pues es bien importante que analices qué sí estás haciendo, hacia dónde vas, qué estás queriendo hacer, ¿no? ¿Dónde estás en este momento? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué puedes mejorar? No qué hiciste mal. O sea, porque qué hiciste mal quiere decir que te estás castigando, ¿no? O sea, ¿qué voy a mejorar? ¿De qué puedes aprender? Exacto, a ver qué puedes aprender. Y pues darle para adelante. O sea, no hay de dos. Pero tomar acciones. La gente que está tirada viendo Netflix todas las noches porque cree que esa es la manera con la que va a desahogar su día, no solo pierdes conexión contigo mismo, sino con tu pareja, con tu familia. Vivas solo o vivas con alguien. Si vives solo, güey, no te sirve de nada. Yo no digo que no tengas entretenimiento. Lo que digo es, no se puede convertir en un patrón para desahogar tus temas del día. Porque eso lo único que va a hacer es incrementar tu ansiedad. Y tu ansiedad la vuelves física. Me encantó, muchas gracias por compartir esto con nosotros, porque yo creo que hoy más que nunca es súper valioso, no solamente darte cuenta, amigo, date cuenta, amiga, date cuenta, sino también pues tener las herramientas, si estás allá afuera viendo que alguien padece de ansiedad, para ayudar. Sí. Seamos compasivos, ¿no? Pero bueno. Adiós. Bye.